Es de alguien que tiene mucha influencia sobre una gran cantidad de personas y está enseñando algo como una verdad firme, una verdad estable, una verdad. Y la verdad debe de ser siempre la misma, ¿no? Esta persona está enseñando algo como verídico, como que en lo que hay que creer. Los demás lo creen porque confían en que este hombre o esta persona se puede confiar en ella. Y él mismo o esta persona misma no cree en eso, tiene sus dudas, pero aún así lo enseña como algo que hay que creer y que los demás que están en ese mismo grupo, y él es el líder, tiene que creerlo, porque es la verdad. Es más, dice que es la verdad divina, que viene no de él, sino que es pues un conocimiento que viene de más arriba, de lo más alto, del propio Dios. Pero él mismo duda, pero no lo dice, sino que hace ver a la gente, a estas personas, que es la verdad y que tienen que creer en ello. Y el que no crea, pues se tiene que ir del grupo. Lo echan, lo expulsan. ¿Qué creéis de una persona así? ¿Estaríais dentro de esa multitud de gente que está siguiendo a esa persona, a ese líder? ¿Verdad que no? Pues esto es lo que está sucediendo o ya viene sucediendo desde tiempos atrás, desde años atrás, con la religión de los testigos de Jehová. Pero los testigos de Jehová no lo saben. ¿Por qué? Porque esta información que salió, y ahora vamos a analizar, esta información ellos no tienen prohibido verla. Ellos no saben por qué. Se le dice que son mentiras y que es un conocimiento que viene del propio Satanás para extraviarlos y que no tienen que verlo, ni leerlo, ni escucharlo, porque son esas personas o esa persona que escribió esto y todos los que lo apoyen y hablen de lo mismo vienen de parte de Satanás y son peligrosas. Así que el que está dentro, el testigo de Jehová que está dentro, no, no se atreve. La mayoría no se atreve a ver esta información. Claro, si no lo ve, no lo lee, no lo escucha, no puede saber realmente lo que está pasando dentro del cuerpo gobernante. ¿Qué es lo que se habla dentro de ellos, ¿no? Entre ellos, dentro del grupo? ¿Y qué dudas tienen? ¿Y qué estrategias tienen? ¿Qué se traen entre manos? No pueden. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Creen que esa información les va a hacer dudar y van a perder la fe y van a, pues, a ser presas de Satanás, el diablo. Pues esto es lo que vamos a ver hoy. Sé que es una información que muchos ya, la mayoría que estáis aquí, lo habéis leído. Viene de un ex miembro del cuerpo gobernante, por eso tiene tanto peso y por eso es tan peligroso para ellos. Entonces, de los dos libros que él escribió, Raymond Franz, perdón, Fred Franz fue su tío, Raymond Franz escribió dos libros cuando él descubrió lo que ocurría dentro del cuerpo gobernante, ya que él fue parte de él, así que qué mejor información de primera mano, ¿no?
Entonces, de este libro, Crisis de Conciencias, uno de sus libros, la lucha interna entre la fidelidad a Dios y la lealtad a una religión. Este es su libro y vamos a ver este tema, que os he puesto al principio un ejemplo, ¿no? Con el grupo, porque es lo que está ocurriendo. Bueno, ha estado ocurriendo. Y ahora tenían un problema ellos, bueno, ahora lo vamos a ver, pero años atrás llegan a tener un problema con la generación del 1914. Entonces, esto ya al final lo veremos, cómo han acabado con ese problema. Con la última enseñanza, el último reajuste de la generación, ellos ya se han quitado el problema. Ahora ya no tiene más problemas. Ahora lo vamos a entender. Esta información, como digo, ya la mayoría que entráis aquí ya la sabéis. Porque ¿qué ex testigo no ha leído este libro? La mayoría lo han hecho. Porque nos ha ayudado a entender. Nos ha iluminado un poco más, ¿no? Entonces, la mayoría lo han visto. Lo que pasa es que siempre van saliendo nuevos y ellos no. Entonces hay que seguir hablando de esto, porque es impactante cuando leemos sus libros, ¿no? Estos dos libros, porque nos ayuda tanto y cuando lo estamos leyendo por primera vez nos parece increíble, ¿no? Así que vamos a ver esto sobre lo que él comenta, cómo funcionó, cómo estaba esto ocurriendo dentro del cuerpo gobernante, lo de la generación, ¿no? Cómo los reajustes que fueron haciendo para justificar que el fin no llegaba. Bueno, pues si esto es nuevo para ti, ponte cómodo, hazte un té, un café o una tila, quizás mejor, y para poder digerir esto, porque esto tiene mucha tela para coser. Bueno, pues el capítulo 10 del libro de Raymond Franz, el título es 1914 y esta generación. Esto tiene tela, esto de la generación da mucho para hablar, ¿eh? Entonces, voy a ir cogiendo algunas partes del capítulo para no alargar mucho. La mayoría que entráis aquí, yo sé que ya estáis familiarizados con esta información, pero tenéis que entender que esta información no es para los que ya hemos despertado, es para ayudar a los que están con dudas y están haciendo su investigación. Entonces, como cada año van saliendo, ¿no? Siempre están saliendo de allí testigos de Jehová y entran en en las redes sociales y entran en estos sitios, pues hay que estar con estos temas para que estén frescos. Bueno, entonces va a por ellos. Esto en realidad, cuando estáis apoyando este sitio, y yo os lo agradezco, porque sois un gran apoyo con vuestros comentarios, con vuestros likes, por estar suscrito a este canal. Entonces sois un apoyo importante. Pero esto tenéis que entender que esto es para los que están buscando respuestas. Entonces, vamos con ello. De todas formas, lo voy a cortar lo más posible. 1914 y esta generación. Voy a empezar con el párrafo 2 de este capítulo 10
Y dice así: tal vez ninguna otra religión en los tiempos modernos ha puesto su confianza a tal grado en una determinada fecha y se ha hecho dependiente de la misma. La pretensión de la Organización de los Testigos de Jehová de ser el único canal y el instrumento de Dios y de Cristo sobre la tierra va íntimamente ligada a esa fecha. Alegan que Jesucristo comenzó entonces su presencia invisible como nuevo gobernante entronizado y por tanto pasó a examinar a los diferentes cuerpos religiosos de la tierra, escogiendo para su representación ante la humanidad entera al cuerpo religioso que está conectado con la Watchtower. Bueno, esto ya lo sabemos todos, y los testigos de Jehová, por supuesto, todos. ¿Qué? Lo que enseña la sociedad. Entonces, esta fecha le da autoridad a ellos para ser el cuerpo gobernante, como ellos se llaman, ¿no? Porque son los que gobiernan en la religión, en esta organización. Son los gobernantes. Por eso ellos se llaman así, el cuerpo gobernante. Aunque ellos digan que son el esclavo fiel y discreto, de esclavo no tienen nada. Son gobernantes, son los que mandan. Entonces, esta fecha es importante para ellos, aunque ya no encajen las enseñanzas sobre esta fecha, las enseñanzas de la organización, pero ellos se tienen que agarrar a esta fecha porque es lo que le está dando la autoridad. Entonces, tengo un vídeo que seguramente la mayoría la habréis visto, que trata este asunto y pone en evidencia pues la mentira de que ellos en aquel entonces, el cuerpo gobernante de aquel entonces, o grupito de estudiantes de la Biblia de aquel entonces, ellos fueron aprobados por Jesucristo en la inspección del 1919, que ellos afirman que Jesús vino en ese año a inspeccionar. Bueno, vino en el 1914, pero en el 1919 vino a inspeccionar todas las religiones cristianas y todo esto ya lo sabemos porque ellos lo enseñan. Pero sin embargo, ese vídeo, con una información de otro ex miembro de un cuerpo de anciano, pues de un libro que escribió también, pues desmonto en ese vídeo cómo ellos no pudieron ser aprobados. Entonces, si no lo has visto, entra en él. Te voy a poner el enlace aquí abajo. Bien, para no entrar en muchos detalles, porque todo esto ya lo sabemos, vamos a seguir, porque a mí lo que me interesa ahora resaltar son los cambios que han ido haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, ellos no pueden quitar, como dice aquí Franz, ellos no pueden quitar de en medio este año de 1914, porque este año supone la justificación para su autoridad. Entonces, si lo quitan, se evapora su autoridad. Entonces no pueden hacerlo. Tienen que hacer otras cosas y de eso vamos a hablar hoy. Él dice, cada año que pasa contribuye a que se acentúe la sensación de malestar interior. Entonces, el problema está en que ellos han ido poniendo plazos al cumplimiento de ciertas profecías y los plazos se iban terminando y no sucedía nada. El fin no llegaba. Así que, según Raymond Franz, él escribe: las publicaciones de la Watchtower señalan desde los años 1940 a 1914 como el año en el que comienzan a tener aplicación las palabras de Jesucristo. En verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Entonces, en los años 40, durante estos años, dice aquí, se tenía la idea de que esa generación, escuchad bien, constaba de unos 30 o 40 años. La generación constaba de 30 o 40 años, no más. Eso se prestaba a una insistencia machacona en cuanto a la brevedad del tiempo que quedaba.
Entonces, ellos se atienen a algunos textos aquí, ¿no? Que luego ya no sirven porque cambian la enseñanza. Sin embargo, con la llegada de los años 1950, el periodo de tiempo provisto en esa definición fue rebasado. Entonces ahora empezó a ser necesario un alargamiento, puesto que el fin no llegaba. Tenían que alargarlo porque el fin no llegaba. Entonces, sacaron una atalaya del 1 de septiembre de 1952, la página 542 y 543. Entonces, en esa atalaya se cambió la definición. Y ahora dice que por vez primera el tiempo para contar una generación, escucha bien, de 30 a 40 que era, ahora pasó a ser considerado como el tiempo total de la vida de una persona. Ahora es de 70, 80 o más años, la vida entera de una persona. ¿Para qué hicieron esto? Pues para alargar el tiempo porque se les acababa. Esto les dio tiempo para cumplirse las predicciones que se habían hecho, esperando ellos que, que en ese tiempo vendría el fin realmente, ¿no? O no, o darse más tiempo, porque luego vamos a ver cómo ellos mismos no están convencidos. De ahí la introducción que he hecho, pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces sigo leyendo. Aún así, con el paso de los años, aunque hicieran esta rectificación, fijaos lo que dice, el concepto de la generación de 1914 experimentó más ajustes en su definición. Y ahora cita aquí una despertar, del 8 de abril de 1969, si queréis buscarla. Despertad, 8 de abril 1969, páginas 13 y 14. Bueno, perdona que estoy tomándome un café. Bueno, y aquí dice, Jesús obviamente hablaba en cuanto a los que tuviesen suficiente edad para presenciar con entendimiento lo que aconteció al comenzar los últimos días. Jesús dijo que algunas de aquellas personas que estuvieran vivas al aparecer la señal de los últimos días, todavía estarían vivas cuando Dios pusiera fin a este sistema. Hasta aquí, bien, ¿no? Sigue diciendo la atalaya. La despertar. Aunque supongamos que jovencitos de 15 años de edad tuviesen suficiente percepción para comprender la importancia de lo que sucedió en 1914, esto todavía haría al más joven de esta generación de unos 70 años de edad en la actualidad. En ese momento que se escribió esta despertar del año 69, ellos dicen que, si todavía en el 1914 esa generación tenía 15 años, unos 15 años, pues ahora en este año de 1969, pues tendrían como ya 70 años. Entonces, 70 años, sí. Entonces, claro, ¿qué querían conseguir con esto nuevo, este nuevo entendimiento? Pues que el fin estaba muy cerca, porque ya tenían 70 años. La generación tenía unos 70 años, entonces el fin estaba muy cerca. Es de nuevo un sentido de urgencia, ¿vale? Porque es lo que ellos quieren mantener, el sentido de urgencia, que es lo que les sirve para que los hermanos no se ocupen en otra cosa que en trabajar para la organización gratis y buscar más adeptos y contribuir dinero y trabajar gratis y todo esto. Entonces al final dice, para no alargar esto, eso significa que los años que quedan antes de que venga el fin no pueden ser muchos. Bien. Claro, esto les sirvió, pero en el 1975, porque pasaron los años, de nuevo el fin no llega, y en el 1975 cambió el discurso. De nuevo se cambió el discurso. Ahora se trataba, como dice aquí,
Raymond, se trataba de explicar que el tiempo de la generación de 1914 no era tan corto como pudiera pensarse, que todavía podía alargarse bastante. Claro, se acercaban, entonces ahora ya podía alargarse un poco más, o bastante más, como dice aquí. De modo que los términos en los que se explicaba la atalaya del 1 de enero de 1979 eran ya otros. Ya no se trataba de referencias a quienes presenciarían con entendimiento, presta atención, entendimiento lo que aconteció, sino aquellos que pudieran observar los acontecimientos que comenzaron aquel año. Claro, como dice aquí, la mera observación es algo bien diferente al entendimiento. Tú observas algo, pero no tienes que entenderlo. Pero lo puedes recordar, pero no lo entiendes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que podía rebajarse la edad de los que formaban esta generación a un nivel mínimo. Eso les daba más tiempo. Siguiendo este derrotero, sigue diciendo, 2 años más tarde, la atalaya del 1 de abril del 1981 hacía mención de un artículo aparecido en una revista. Fijaos, la revista es del mundo, como ellos llaman, ¿no? Que, bueno, ahora tuvieron que buscar de todo lo que hay escrito, fijaos, que se puede encontrar cualquier cosa que a ti te convenga, porque hay muchísimas cosas, diferentes opiniones de todo el mundo. Entonces encuentran a esto de la revista News and World Report, y esta revista sugería la edad de 10 años como el punto en el que los sucesos comienzan a crear una impresión duradera en la memoria de una persona. Claro, esto les vino pues perfecto, ¿no? Esa declaración. El artículo decía que, de ser cierto eso, todavía quedaban más de 13 millones de americanos que pudieran recordar la Primera Guerra Mundial. Bien, la utilización del término recordar también permite una edad inferior que la que requiere el término entender, tal como decía la Despertar de 1969 que antes se ha mencionado, sugiriendo que aplicaba a jovencitos de 15 años de edad. Bien, voy a leer un párrafo más. Dice, aunque se apliquen diferentes maneras de medir para ganar un año por aquí y otro por allá, dice Raymond, el hecho es que el tiempo de la generación de 1914 se va acortando a pasos agigantados, ya que la cuota de mortandad entre las personas de edad avanzada es la más elevada. El cuerpo gobernante es consciente de ello, pues el asunto se puso a debate en varias ocasiones. O sea, ellos enseñaban, seguían enseñando una cosa, pero ellos estaban en privado, entre ellos, entre las sesiones de las reuniones que tenían, ellos esto lo ponían a debate, porque algo no les encajaba. Bien, ahora se menciona una sesión, podéis leerlo en el libro. Yo voy a saltarme algunas cosas. Vale, se habla de cómo no le encajas en estas cosas y lo mencionan y lo debaten. Y dice, a pesar de todo, buena parte de los miembros del cuerpo se pronunciaron a favor de continuar con la enseñanza de la organización con respecto a esa generación y la fecha de 1914. Entonces, a pesar de que ellos tienen sus dudas y no les encaja vez tras vez, pues ellos deciden seguir con la generación, ¿no? Vale, aquí dice cómo él ahora puede expresar su opinión, y es interesante. Raymond dice, cuando posteriormente el presidente de la sesión me dio oportunidad para expresarme, mi comentario fue que sería oportuno tener en cuenta que lo que hoy se enseña como verdad actual, con el paso del tiempo puede convertirse en verdad del pasado.
y que la nueva verdad actual, que reemplaza esa verdad del pasado, puede a su vez ser reemplazada por lo que en ese momento sería la verdad futura. Fijaos qué es lo que está pasando, ¿no? Vez tras vez. Y es curioso esto que es por allí, ¿no? Dice, lo que hoy se enseña como verdad actual, o sea, no una verdad firme, sino una verdad actual de ahora. Dice, con el paso del tiempo puede convertirse en verdad del pasado. Ya no es la verdad. Y que la nueva verdad actual, claro, es reemplazada esa verdad por la otra actual, reemplaza la verdad del pasado. Puede, a su vez, ser reemplazada por lo que en ese momento sería la verdad futura. O sea, hay una verdad actual, una verdad del pasado, una verdad futura que no es la misma. Entonces, ¿qué verdad es esa? ¿De qué verdad estamos hablando? Esto siendo él parte del cuerpo gobernante, ¿no? ¿Cómo se da cuenta de que, bueno, esto cómo es? ¿Cómo puede ser esto, no? Bueno, me voy a saltar también un poquito para no aburriros, aunque a mí me parece esto nada aburrido, pero bueno, no quiero alargarme mucho. Dice, quizá una de las cosas que más inquietud me producía, era saber que mientras la organización instaba a los hermanos, fijaos, esto es para enmarcarlo con un marco de oro. Fijaos, quizás una de las cosas que más inquietud me producía era saber que mientras la organización instaba a los hermanos a mantener una confianza inamovible en aquella interpretación, había personas entre los más responsables de la organización que no tenían plena confianza en las predicciones que se hacían para la fecha de 1914. Esto es importante y serio. Mientras ellos enseñaban a los hermanos que tenían que creer firmemente en esta generación, en la interpretación que ellos hacen, había miembros de la organización, dentro del cuerpo gobernante, que no estaban de acuerdo, que esto no les encajaba, lo que estaban enseñando. Pero aún así, lo seguían enseñando a los hermanos y los hermanos tenían que creer y no podían dudar de ello, porque el que afirmara otra cosa sería expulsado, como sabemos. ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues, testigo de Jehová. Ahora puedes decirme lo que quieras. Estoy mintiendo, que yo qué sé. Pero esto es una verdad, esto es lo que han ido, esto es historia de ellos, es lo que han ido haciendo. O sea, a esto tú lo puedes aceptar o no, puedes buscar una justificación, ¿vale? Pero es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué pasa ahora? No voy a alargarme más. Esto es lo que yo quería destacar. Me parece lo más importante, aunque hay cosas aquí, incluso cartas y cosas que están muy bien. Entonces, podéis leerlo. ¿A qué conclusión llego yo ahora? Pues que eso de la generación que pues no encaja, y ellos lo saben, seguro que todos ya están de acuerdo en que, porque tontos no son muy listos y tienen mucha información a su alcance. Entonces, el cuerpo gobernante, en cierto momento, que la mayoría lo hemos vivido, se tuvo que plantear esto seriamente.
y tuvo que buscar algo que no los pusiera vez tras vez en este aprieto de buscar una nueva enseñanza. Entonces, para justificar que el fin no llegaba y que la generación tenía que pasaba, ¿no? Con la generación que ya había pasado ya pues muchísimo tiempo y el fin no llegaba, y qué pasa con la generación del 14. Entonces, ellos tuvieron que buscar ya algo definitivo y encontraron una enseñanza que ya los dejara tranquilos, que no tuvieran que vez tras vez planteárselo, buscar otra explicación. Claro, entonces han dado con la enseñanza perfecta para ellos, aunque no hay por dónde cogerlo, porque no tiene ningún sentido. Y es el traslape. La generación traslapada. Esta enseñanza es ya la enseñanza, yo creo que la última enseñanza. O por lo menos van a poder alargar el tiempo muchísimo, porque una generación se traslapa con otra, y entonces imaginaos cuánto tiempo van a estar tranquilos sin tener que darle vueltas al asunto, porque es el traslape, es una enseñanza ya, una solución indefinida, porque se van traslapando una con otra las generaciones. Imaginaos, están tranquilos, que es lo que ellos quieren, estar tranquilos y seguir con su autoridad. Pero bueno, aquí estamos nosotros para hacer ver que esto no tiene ningún sentido. Bien, pues hasta aquí lo dejamos ya. Muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando en este canal. Si no estás suscrito a él, pues y quieres ayudar para que esto se siga haciendo, pues suscríbete y comparte este vídeo para que llegue al máximo de personas. Muchas gracias y nos vemos en mi próximo vídeo.